Hace tiempo te subí al canal este video, titulado como Top 10 artes marciales más letales del mundo. Si aún no lo viste, te dejaré abajo en la descripción de este un link directo. En ese primer video top, te coloqué 10 artes marciales que por su forma de combate han demostrado ser efectivos en la vida real. Pues bien, a pedido del público, aquí te traigo la segunda parte. Muay Lert Rit. Por su significado en tailandés, Muay es boxeo o lucha. Lert significa superior o excelente y Rit se entiende como fuerza formidable o poder colosal. O sea, algo así como boxeo superior de fuerza formidable o lucha excelente de poder colosal. Es el nombre genérico atribuido al conjunto de principios y técnicas de pelea empleadas por los guerreros de Siam durante siglos en los campos de batalla del sudeste asiático. Esta forma de Muay ha sido preservada y usada principalmente por las unidades especiales del Ejército Real de Tailandia, por los guardias de palacio, cuerpo de defensa de la capital, unidades empleadas en la defensa de los elefantes de combate y los cuerpos especiales de infantería. El Lert Rit de Siam se basó en una inteligente combinación de las 9 armas naturales del cuerpo, que son, como ya sabemos, las manos, piernas, rodillas, codos y cabeza, usadas para atacar y defender, y las 4 estrategias ancestrales, usadas por los cuerpos especiales de infantería: Tum, que significa derribar; Tap, aplastar; Chap, agarrar; y Hap, romper articulaciones. Sistema Rukopochniboi. Es un sistema de combate utilizado en diversas formas por las fuerzas especiales de la antigua Unión Soviética. Hoy en día su método de entrenamiento es estilo MMA de combate. Cada unidad especial había desarrollado su propia versión, incorporando más o menos artes tradicionales eslavas, cosacas o asiáticas al sistema Samov de Vladimir Spiridonov, dependiendo de las diferentes áreas de influencia de estas. El antiguo arte marcial ruso, unido al moderno estudio de la biomecánica del cuerpo, genera este estilo natural, libre, sin reglas estrictas, y desarrolla el cuerpo como un arma completa de combate. Al igual que el judo o el karate, el Nippon Kempo también proviene de la Tierra del Sol naciente, y es un arte marcial tradicional japonés que busca, a través de la práctica del combate deportivo, encontrar la máxima eficacia en sus técnicas y la aplicación de las mismas. El equipo de protección para los combates consta de casco protector, peto para el cuerpo, protector para las entrepiernas, guantes y bucal. Los combates permiten el uso completo de golpes de pie, lanzamientos, proyecciones y también pelea en el suelo. Sawayama era un judoka que también estudiaba en la escuela de karate Jitu-Ryu con su propio fundador, Ken Wamabuni. Siendo instructor de judo en la policía de Osaka, Japón, el profesor Takamaro estaba preocupado porque el judo le resultaba insuficiente como técnica marcial para hacer frente a la delincuencia. Por esta razón, y en la búsqueda de dar solución a esta situación, ordena a su mejor alumno, Sawayama Matsuru, la tarea de crear un arte que le resulte más práctico y efectivo en la tarea de hacer frente al vandalismo. Es de esta manera que nace el Nippon Kempo. El Savate, o también conocido como boxeo francés, es un arte marcial mezcla de técnicas callejeras, artes marciales orientales y boxeo occidental. Sistematizado en la época post-napoleónica en Francia, el Savate es el único arte marcial nacido en Europa que existe tanto como deporte y como forma de combate. Nacido en los barcos y callejones de París, en Francia, los marineros franceses crearon un sistema de entrenamiento que los mantenía ágiles y vitales luego de las largas travesías en los barcos mercantes. Fue así que el Savate fue evolucionando de ser un arte acotado de pelea en barcos y callejones hasta transformarse en uno de los deportes de combate más conocidos y efectivos que existen hasta en la actualidad. Usa tanto las manos como los pies como armas, e incluso elementos de boxeo occidental, técnicas de agarre y técnicas de pierna solo con los pies. El shoot fighting es un deporte de combate y arte marcial desarrollado en Estados Unidos a partir del shoot wrestling,
Este sistema entrena todas las distancias posibles en la lucha sin arma. Utiliza puñetazos, patadas, rodillazos, clinch, proyecciones y combate en el suelo. En conjunto, engloba varias disciplinas de artes marciales y lucha libre. En cierto modo, se podría considerar al shoot fighting como una versión moderna del pancracio griego. Este sistema nació con un luchador de origen alemán llamado Karl Gotch, que emigró a Japón y enseñó lucha libre antigua a un grupo de luchadores de pro wrestling japonés que se interesaron por un sistema de combate más realista y comenzaron a dejar de lado el pro wrestling para combinar lo enseñado por Gotch con Muay Thai, modificando las técnicas hasta crear un sistema propio que llamaron shoot fighting. Judo, kickboxing y boxeo son las bases para la creación del Judo Kickbox, arte marcial mixto de origen cubano. Un arte marcial que tiene su origen en la isla, en Cuba, y que en este momento se encuentra presente en una cantidad de países y con sede principal en Estados Unidos. Sus técnicas han sido cuidadosamente combinadas para generar un arte marcial mixto efectivo y eficaz a la hora de un combate. El Judo Kickbox fue fundado por los maestros Carlos Finales, cinturón negro primer dan en judo y karate, competidor de kickboxing y especialista en defensa personal, y cofundado por Eric Castaño, más conocido como el Tigre, cinturón negro quinto dan de kickboxing, ex campeón mundial de kickboxing y Muay Thai. Esta disciplina tiene torneos propios donde se puede competir bajo sus reglas de MMA, al igual que muchos de sus alumnos han sido competidores exitosos en franquicias conocidas como UFC. El Kudo o Daido Juku es un arte marcial que involucra diversas disciplinas, tales como el boxeo, el Muay Thai, el Karate Kyokushinkai, Judo y Jiu-Jitsu. Se combate tanto de pie como en el suelo, y si bien su fuerte es el combate de pie, se trabaja mucho el grappling. Es un sistema de combate similar al de las MMA, pero que sus competidores, bastaría solo con observarlo, no pierden el estilo en sus formas. Daido Juku es escuela de todos los caminos. La primera filial se abrió en Osaka en 1985 y en 1986 el cuartel general se cambió a Tokio. Desde entonces, el Daido Juku ha tenido un crecimiento interesante y hoy en día cuenta con más de 60 filiales en Japón y 52 alrededor del mundo.